Bien, entonces ahora con este ejemplo lo que vamos a ilustrar es cómo es que scikit-learn, bueno, calcula la matriz de confusión, accuracy, precision and recall. Entonces, yo aquí ya tengo en este ejemplo, bueno, importo las librerías que vamos a necesitar, que mayormente para esta parte lo que importa resaltar es que vamos a importar métricas, Confusion Matrix y un reporte de clasificación que ya nos va a arrojar los valores de Precision and Recall que nosotros necesitamos para validar lo que ya vimos hace un momento. Genero una semilla, voy a generar igual aquí, bueno, voy a cargar el dataset, voy a hacer la división, prueba, entrenamiento, ajusto mi modelo con mis datos de prueba y después voy a predecir con mis datos de prueba, ¿sí? Le pido que me imprima mi matriz de confusión, el score y el informe de clasificación o classification report. Entonces vamos a ejecutar esto y como verán ahora me está dando estos valores, ¿no? Que son lo que teníamos igual en la diapositiva. Entonces tengo una matriz de confusión en la que yo tengo aquí de entrada, vamos a comenzar a poner ahí los valores, la cantidad de true positives que yo tengo, la cantidad de true negatives que yo tengo, la cantidad de false positives que yo tengo y la cantidad de false negatives que yo tengo, ¿sí? Si recordarán, los true positives serían estos, los verdaderos positivos, y ahí yo tengo 32. Verdaderos negativos yo tengo 77, ¿sí? Entonces, verdaderos negativos quedará con 77. Luego los falsos positivos son estos, aquellos que el clasificador pensó que son positivos, pero que realmente no son positivos, ¿no? Que son negativos. Entonces, de esos tengo 3 y de los falsos negativos yo tengo 2, ¿no? Aquellos que el clasificador piensa que son negativos, pero realmente son de la clase positiva. Entonces, yo tengo esos valores, ¿sí? Que son los que yo identifico aquí en mi matriz de confusión. Ahora dijimos que en base a esa matriz de confusión yo puedo hacer un cálculo de otras métricas, ¿sí? Y de hecho en base a estos valores que yo tengo aquí. El primero de ellos era el accuracy, que dijimos está reportado aquí como score, en el cual dijimos la fórmula es, lo que voy a tener es la sumatoria de los true positives más los true negatives, es decir, cuántos de los que ciertamente son positivos, ciertamente negativos, los estoy clasificando correctamente, más la totalidad de los elementos que yo tengo ahí, ¿no? Que entonces sería, por ejemplo, decir true positive más true negative más false positive más false negative, ¿sí? Eso me daría la accuracy. Y aquí lo puedo validar yo, ¿no? Que efectivamente lo estamos calculando de esa forma. Me faltó aquí, que aquí accuracy se fue con una R de más, pero lo tengo aquí, ¿no? Entonces, si me doy cuenta, mi modelo de scikit-learn me está reportando 9561, que es efectivamente lo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, de esta es realmente el score que reporta el modelo de scikit-learn, ¿no? Y implementa esta métrica que nosotros ya la vimos que también se conoce como accuracy. ¿Ok? Entonces, esa es la primera métrica que surge a través de analizar la matriz de confusión y concretamente estos elementos. Las otras métricas que vimos fue precision y recall. Y dijimos precision yo la puedo calcular para clase positivo, para clase negativo o en este caso para clase 0 y para clase 1. Y de hecho, por eso puse ahí el informe o el reporte de clasificación porque esto ya me arroja igual esos valores de precision y recall para ambas clases. Entonces solamente vamos a validar efectivamente lo que ya vimos y que ya me genera igual scikit-learn. Entonces esto lo hacemos con el proceso, con el propósito de validar que esto que nos está generando scikit-learn, bueno, se ajusta a lo que estamos viendo, ¿no? Y que ustedes tal vez en algún momento, si no tienen acceso a scikit-learn, sepan cómo es que lo pueden igual calcular. Entonces dijimos que podemos calcular precision, y lo voy a llamar P0, para elementos de clase 0, y entonces eso sería calcular la relación que yo tengo entre la cantidad de verdaderos positivos y la totalidad de los positivos, ¿no? Es decir,
cuántos me está diciendo que son positivos, cuántos de esos realmente son positivos, ¿no? Entonces sería la relación entre los que me dice que son positivos sobre los que me dice que son positivos más los que piensa que son positivos, ¿sí? Es decir, cuántos me está trayendo realmente de eso. Y para la clase 1 también podría ser lo mismo. En este caso lo llamamos verdaderos negativos y la relación sería entonces de los verdaderos negativos más los falsos negativos, ¿no? Es decir, de los que me está diciendo que son negativos, sí, ¿cuál es la relación realmente con todos los que me está diciendo que son negativos, ¿no? ¿Cuántos de esos realmente son negativos? Y eso me lo da entonces el precision de la clase 1. Solamente aquí voy a mostrar el valor de precision de la clase 0 y el valor de precision de la clase 1, ¿no? Que de nuevo estas son las fórmulas que nosotros ya vimos y que solamente vamos a validar que efectivamente estos valores de precision son los que me está arrojando aquí el informe, ¿no? El reporte. Y vemos efectivamente que, por ejemplo, el precision para clase 0 es 0.91, es lo que yo tengo acá, con más decimales, ¿sí? 91, 42, 85. Y el precision para clase 1 igual, es lo que yo tengo aquí, 97, 46, etc. ¿Vale? Pero entonces, de nuevo, esos valores salen de este tipo de análisis. Entonces yo puedo calcular precision para clase 0, para clase 1, y lo mismo puedo hacer con el recall, ¿no? Con el recall, entonces para clase 0, vamos a decir, de los que me estás diciendo, de todos los que están, todos los que sabemos que realmente son positivos, ¿sí? ¿Cuántos me estás trayendo? Y de la clase 1 lo mismo, de la totalidad, y eso lo vamos a dar por la totalidad de los que sabemos que son negativos, ¿cuántos realmente me estás trayendo? ¿Sí? Entonces eso me lo capturo con esta relación de la totalidad, en este caso de negativos, que sabemos que son negativos, ¿cuántos me estás trayendo? ¿Vale? Entonces eso me permite calcular el recall de ambas clases. ¿Ok? Y entonces esto yo lo haría de esta forma. Y si se dan cuenta, el recall de la clase 0 es 0.94, que es lo que yo tengo acá. Y el recall de la clase 1 es 0.96, ¿no? Que es lo que yo tengo acá, igual con más decimales. Pero bueno, es la validación de que esas métricas que ya vimos y explicamos de dónde vienen, pues es lo que implementa scikit-learn. Y cuando ustedes vean un informe de clasificación y lo usen tal vez para comparar el desempeño de los modelos, sepan exactamente qué significan estos valores de precision y recall. ¿Vale? Vamos a seguir hablando de precision y recall y después hablaremos un poco de esta otra métrica que es el F1 score. Pero bueno, este ejemplo era solamente para ilustrar entonces que esos valores de precision and recall de dónde vienen. Vale, ahora un ejemplo más de estas métricas de precision and recall para un caso en el que ya no es un problema de clasificación binaria, sino que tengo más clases. Vale, entonces ahora supongamos que yo ya hice mi análisis de mi clasificador y le pedí a scikit-learn que me construyera mi matriz de confusión y me arroja algo de este estilo, ¿no? Y ahora yo quiero validar efectivamente los valores de precision and recall. Entonces, de nuevo, puedo yo hacer eso, el análisis de precision and recall, para cada una de las clases. ¿Sí? Para la clase, por ejemplo, esta es clase 0, ¿sí? Clase 1 y clase 2. Entonces, recordando, usando estas fórmulas, yo puedo generalizar para clase 0, 1, 2, etcétera, para la n cantidad de clases que yo pueda tener. Y recordando que una forma de que podemos ver precision es, vamos a hacer un análisis de columnas. ¿Sí? Lo que yo quisiera saber es, a ver, de lo que tú estás prediciendo, ¿sí? Tú me estás diciendo que, por ejemplo, de clase 0 son 12, ¿sí? Pero realmente de esos 12, solamente son 10 los que realmente son de clase 0, ¿sí? Entonces yo lo podría aquí calcular el valor de precision, y que si ustedes hacen esta operación, este valor sería 0.83, ¿sí? Para la precisión de la clase 0. Ahora, precisión de la clase 1, ¿sí?
la pregunta que sería es, a ver, de los que tú me estás diciendo que son clase 8, perdón, clase 1, ¿sí? Son 8, ¿sí? ¿Cuántos realmente son clase 1? Entonces aquí sería, de esos 8, vamos a ver que realmente son 8 los que tengo yo ahí. Entonces aquí la precisión sería 1. ¿Sí? De estos está completamente seguro que son clase 1. En clase 2 me estás prediciendo que son 16. ¿Sí? El modelo está prediciendo que son 16. ¿Sí? Entonces, de esos 16, realmente, ¿cuántos son clase 2? 13. 13 de 16. Entonces, su precision para la clase 2 aquí sería 0.81. ¿Vale? Y ahora el recall sería entonces un análisis que de nuevo lo pueden ver ustedes a nivel de filas. El recall sería algo como, a ver, nosotros sabemos, de hecho, de clase 0 sabemos que hay 10, de clase 1 nosotros sabemos que hay 13 y de clase 2 también sabemos que hay 13. ¿Ok? Entonces, con este análisis yo diría, de los que son realmente clase 0, que sabemos que son 10, ¿cuántos me estás trayendo como clase 0? Pues 10. Entonces, aquí sería 10 sobre 10 para el recall de la clase 0. Y eso me daría un recall de 1. Para el recall de la clase 1, yo preguntaría, a ver, son 13 los que sabemos que son clase 1. De ese universo de 13 elementos que son de clase 1, ¿cuántos me estás trayendo como clase 1? Y aquí yo diría que son 8 de 13. 8 de 13 me daría un recall. Ustedes pueden hacer el cálculo de 0.62. ¿Vale? Y finalmente, para el recall de la clase 2, nosotros sabemos que son 13 los que hay en esa clase. De esos 13, ¿cuántos me estás trayendo realmente como clase 2? 13. 13 de 13, entonces yo tendré aquí un recall de 1. ¿Vale? Y si validamos con lo que pueda hacer con scikit-learn, veremos que estos son los valores a los que llegarían. Ahora aquí, algo de lo que es importante que ustedes vean es que estas métricas de Precision and Recall me van a permitir de alguna forma pues poder jugar con qué tanto nivel de precisión yo quiero tener a la hora de hacer clasificación y qué tanto a veces me quiero asegurar de traer todos los elementos de un cierto tipo de datos, ¿no? Acá les dejo una guía igual que ha desarrollado Google para un poco ayudar a veces cuando uno está diseñando estos sistemas de aprendizaje, cuáles son las consideraciones que uno debe de tener, ¿no? Y una de esas consideraciones es, quiero yo que mi sistema esté optimizado para precisión, en base a precisión, es decir, que siempre lo que me esté trayendo, como por ejemplo clase positivo, siempre yo esté seguro de que va a ser clase positivo, aunque a veces pierda algunos de esos elementos, o quiero que siempre me traiga todos los casos, ¿sí?, de una determinada clase, por ejemplo clase positiva, aunque a veces también me traiga elementos de clase negativa. ¿Vale? Entonces, a veces si yo quiero optimizar para precisión, las implicaciones son, lo que yo puedo hacer ahí es tratar de cambiar el nivel de decisión, los umbrales de decisión, ¿sí?, para asegurarme de que mi clasificador siempre me va a traer los casos en los que está 100%, casi 100% seguro de que son de una determinada clase, ¿no? ¿Vale? Y a veces puedo decir, pues no me interesa tanto tal vez que siempre me traiga los de clase positiva, con que me traiga todos, ¿sí? Porque eso es la idea del recall, de la totalidad de elementos que hay de clase positiva, ¿cuántos me estás trayendo? Si quiero que me traiga todos, entonces tal vez yo voy a relajar un poco algunas condiciones para asegurarme de que me traiga todos, ¿no? Si en el caso contrario yo quiero restringir eso a tener una mayor certeza de que todos los que me está designando como clase positiva, por ejemplo, son de clase positiva, bueno, yo pongo ciertas restricciones y dejaría fuera en algunos casos algunos de clase positiva, ¿no? ¿Vale? ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bueno, un poco recapitulando lo que hemos visto de
algunos modelos de clasificación, por ejemplo el de regresión logística. Nosotros, si ustedes recuerdan, vimos un ejemplo en el que estábamos intentando clasificar puntos de clase roja y clase azul, ¿no? Entonces, en donde decíamos los de clase azul son la clase positiva, ¿sí? O la clase 1, no sé, y los rojos son la clase 0, ¿no? O la clase negativa. Y sabemos que por defecto regresión logística tiene un umbral de probabilidad mayor o igual a 0.5. Eso va a ser un indicador de que los elementos son de clase 1. ¿Vale? Y vimos que, por ejemplo, si estos eran mis datos de prueba, vimos que el modelo que entrenamos hacía este tipo de predicciones, ¿sí? Que estos estaba seguro que son clase 0, que estos pensaba que eran clase 1 y aquí cometía unos errores, ¿sí? Porque estos realmente deberían haber sido clase 1, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero optimizar para recall y decir, quiero relajar un poco mis condiciones para que me traiga aquellos puntos que realmente son clase 1, pero están un poco dispersos y no son tan parecidos a los que realmente todos son clase 1, ¿no? A los más representativos. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es relajar el umbral. Y por ejemplo en regresión logística pondría un umbral más bajo, ¿no? Diría, ok, no va a ser 0.5 el umbral para tomar de decisión, ¿no? Puede ser tal vez un valor, digamos, de 0.3, ¿no? Si el valor de regresión logística me da mayor o igual a 0.3, todo eso lo considero como clase 1. ¿Sí? Y ahí estaría haciendo una relajación para tratar de asegurarme de que me traiga todos los puntos que son clase 1, ¿no? Me clasifica todos en clase 1. Si por el contrario yo quiero optimizar para precisión y decir, no, yo quiero estar muy seguro de que todos los puntos que me detecte como clase 1 son efectivamente clase 1, entonces yo subo el umbral y en lugar de decir 0.5, por ejemplo, en base a estas fronteras de decisión, yo digo, no, todos los que son realmente 0.75, ¿sí? Son los que quiero considerar como clase positiva. ¿Vale? Y entonces ahí yo restrinjo la cantidad de puntos que posiblemente me vaya a traer, ¿no? Estoy limitando y me estoy asegurando de que el modelo realmente me diga clase 1 cuando esté mucho más seguro, de acuerdo a la probabilidad, obviamente, de que esos elementos son clase 1. Entonces esas son las optimizaciones que yo puedo hacer. Y de nuevo, yo puedo ahí permitir tener cierta relajación o tener ser más exigente, ¿no? Entonces si tengo un poco mayor de exigencia, ahí estoy optimizando para precisión, ¿sí? ¿Sí? Quiero asegurarme de que realmente sean clase 1 los que me diga clase 1, por ejemplo, aunque me pierda algunos de clase 1, ¿no? Con bajo recall. Y si por el contrario yo a lo mejor soy más laxo y relajo esta frontera, este umbral, si lo pongo muy más abajo de 0.5, como sería el valor por defecto, entonces estoy teniendo menos precisión porque me va a traer otros datos que no son realmente clase 1, pero me voy a asegurar de traerme a todos los de clase 1, por ejemplo, ¿no? Que eso sería tal vez lo que yo podría hacer para asegurarme de que estos también me los clasifique como clase 1, ¿no? Que de nuevo sería mover esta frontera de decisión y decir, no la dejo en 0.5, sino que tal vez la muevo acá a 0.3, ¿no? Y ahí ya tal vez caería en estos puntos, ¿no? O a lo mejor no es 0.3, a lo mejor es 0.15, ¿no? Que sería ser aún mucho más laxo, ¿no? Pero a lo mejor eso es lo que quiero. Quiero asegurarme de traer todos los puntos que son de clase 1. Ahora yo también, dado que tengo dos métricas que tienen cierta relación, como es Precision and Recall, y ya vimos un poco las implicaciones de una y otra, yo también podría tal vez intentar combinar lo que me están informando ambas métricas en una sola medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma inicial en lo que lo podría hacer sería, no sé, tomar el promedio de ambas, ¿no? Y eso tal vez me daría cierta indicación de cómo se comporta mi modelo, ¿no? Tal vez uso el promedio
Tal vez para este tipo de modelos estaría bien, estaría alrededor del 0.5, para este igual alrededor del 0.5 y ciertamente es lo que yo tengo capturado acá. Pero por ejemplo, si tengo estos valores, pues tal vez ahí me estaría dando un valor muy erróneo de lo que realmente estaría pasando aquí, ¿no? Porque se movería más a un rango de valores igual por 0.5, ¿no? Siendo que su precisión está muy baja comparada con lo que es un recall, ¿vale? Bueno, hay trabajo hecho en tratar de combinar en una sola métrica lo que me informa, por ejemplo, precision and recall, ¿no? Entonces, promedio puede ser una, sin embargo, no es algo que comúnmente se emplee. Algo que se emplea más es una métrica que se conoce como F1 score, y de nuevo, cuando saquen su reporte de desempeño de un modelo de clasificación que ya se los da scikit-learn, esta es otra métrica que también les va a arrojar scikit-learn, ¿no? Y ahí van a ver que, bueno, lo que está capturando realmente es una relación de este estilo. Ok, F1 score les va a dar ciertos valores para estos, para esto y para este, ¿no? Y van a ver que va a ser posiblemente más preciso que lo que podría ser un promedio simple. Entonces, para que validen estos valores, aquí está la fórmula de F1 score y puedan ver cuáles son las implicaciones de estos elementos que hay acá. ¿Vale? Ahora, hay una métrica que también es muy empleada, que se conoce como F-measure, que tiene una representación de este estilo, ¿sí? Y que tiene un parámetro, que es un parámetro dado por esta variable, que nos va a estar dando la importancia relativa para precision and recall. Si este beta, esta variable beta, que puede ser vista como un parámetro que yo tengo ahí, que gobierna lo que pasa en esta ecuación, me va a dar ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo jugar con esos valores de beta, ¿no? Si beta yo la pongo como con un valor de 1, empleando esta fórmula, ¿sí? Eso me va a indicar que recall and precision son de igual importancia, ¿sí? Yo le estoy dando el mismo valor, la misma importancia tanto a precision como para recall. Si beta, por el contrario, yo la defino cercana a 0 o 0, estoy indicando que precision es más importante, ¿sí?, que el recall. Sí, ahí estoy viendo si mi modelo realmente es muy bueno en cuanto a precision, ¿sí?, más que con recall. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un beta igual a 1, que sería tal vez en esta parte, si aquí yo tengo 5 modelos de clasificación, a los cuales lo estoy analizando su desempeño utilizando esta métrica que es F-measure, ¿sí? Y entonces estoy variando ahí los valores de beta. ¿Qué estoy viendo? Bueno, estoy viendo cómo sería el desempeño de los modelos si prefiero más precision o si prefiero más recall, ¿vale? Si no prefiero ninguna de ellas y me da la misma importancia tanto recall como precision, este sería el desempeño de estos modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vería que este modelo, que es de la línea sólida, pues tal vez es el mejor, ¿no? Si no me importa cuál sea más importante, precision o recall. Si por el contrario digo, no, sí me importa más precision, entonces vería que, bueno, aquí curiosamente este modelo sigue siendo el mejor, ¿no? Pero por ejemplo, un modelo que antes no era el peor, ahora puedo ver que si me importa más precision, este modelo sería el peor, ¿no? Este que está dado por esta línea. Caso opuesto, si me importa más recall, bueno, vería que curiosamente este modelo va a ser el mejor en cuanto a recall, ¿sí? Entonces, para eso me ayuda esta métrica para decir, ok, ¿cuál sería el desempeño de mi modelo si yo varío la importancia de precision a recall? ¿Sí? Si me importa mucho la precision, bueno, de este lado tendría el desempeño. Si me importa mucho recall, de este lado sería el desempeño. Si me da igual el valor de precision o recall, no tengo preferencia por alguno de ellos, bueno, por esta zona yo tendría cuál sería el desempeño esperado, ¿no? Y obviamente esto lo puedo yo estimar para un continuo de valores.
Ahora, hay otra forma también en la que yo puedo estar analizando los impactos de Precision and Recall, ¿sí? Y eso también es algo que ya me puede reportar scikit-learn mediante una cosa que se conocen como las curvas de Precision and Recall, ¿sí? Esta es una de las formas visuales en las que yo puedo analizar y comparar el desempeño de un modelo a lo largo de ciertas consideraciones que yo haga. Y por ejemplo, tomando de nuevo el caso de la regresión logística, ¿sí? Si ya sabemos que cuando yo defino un umbral mayor o igual a 0.5, eso me va a dar la probabilidad de que esa muestra pertenezca a la clase 1. Bueno, eso me va a generar que yo tenga, como ya lo vimos con la matriz de confusión, un cierto número de verdaderos positivos, un cierto número de verdaderos negativos, un cierto número de falsos positivos y un cierto número de falsos negativos, ¿vale? Y en base a eso yo puedo calcular Precision and Recall como ya lo vimos. Entonces, si yo tengo el umbral por defecto de 0.5, eso me va a generar una matriz de confusión con ciertos valores en específico, ¿sí? Que esos valores en específico me va a dar en específico igual un valor de Precision y un valor de Recall. Vamos a suponer que yo tengo el caso base de regresión logística en el que el umbral es 0.5 y si ese umbral es 0.5, supongamos que Precision es 0.6 y Recall es 0.8. Bueno, eso lo puedo yo poner en un plano en dos dimensiones, en donde por ejemplo tengo en el eje X el Recall es 0.8 y el Precision es 0.6. Eso me diría, este sería tu desempeño esperado en términos de Precision and Recall si tu umbral es de 0.5. ¿Vale? Vamos a suponer que yo quiero ver qué pasa en cuanto a Precision and Recall si yo muevo el umbral. Y vamos a suponer que yo lo muevo hacia arriba, ¿no? Trato de optimizar para Precision. Y eso me arroja que ahora mi Recall es de 0.6 y mi Precision es de 0.8, ¿no? Eso me diría, este sería tu desempeño si pones un umbral de 0.7. ¿Vale? Y vamos a suponer que también quiero experimentar qué pasa si soy más laxo y quiero optimizar, por ejemplo, para Recall, ¿sí? Entonces digo, voy a tener un umbral más bajo de 0.3. Ahí vería que, por ejemplo, el Recall sería de 0.9 y mi Precision sería de 0.5, algo tal vez por este lado. Entonces tal vez esta curva es lo que yo aquí puedo generalizar y tal vez tener una curva donde diría este otro punto es el desempeño que yo esperaría si tengo un umbral de 0.3, ¿sí? ¿Vale? Entonces yo podría construir una curva de desempeño para un modelo, ¿sí? Digamos regresión logística, ¿no? Esto sería el desempeño, ¿sí? Y podría hacer un análisis qué pasa si voy moviendo los umbrales en un rango desde, no sé, 0.5, 0.2 hasta 0.8, ¿no? Por ejemplo. Y voy viendo cuáles son mis valores de Precision and Recall, ¿vale? Eso lo podría hacer y de nuevo, de hecho, eso es algo que ya me permite hacer scikit-learn calculando curvas de Precision and Recall, ¿sí? Y por ejemplo, yo podría de manera visual comparar el desempeño de distintos modelos, ¿no? Puede ser que a lo mejor este modelo 0 fue una regresión logística, este modelo 1 fue un vecinos más cercanos, este modelo 2 fue un árbol de decisión y este modelo 3 a lo mejor fue una red neuronal. Bueno, con este tipo de métricas yo ya podría hacer un análisis de tal vez cuáles son los modelos que mejor se desempeñan, ¿no? Con cuáles podría yo alcanzar los valores tal vez más altos de precisión, ¿no? Por ejemplo, tal vez este modelo de acá es el que podría yo tener en los valores tal vez más altos de precisión, ¿no? Y en algunos casos sacrificando Recall o incluso tal vez ver qué valores de umbrales podría yo tener para tener un buen nivel de precisión y también tal vez un buen nivel de Recall, ¿no? Yo podría saber exactamente qué valor de umbral se usó aquí. Eso es algo de lo que ya scikit-learn nos permite generar, ¿vale? Y eso es algo que les voy a mostrar ahora igual en un código.
Pero antes de mostrarles el código, les quiero hacer un par de menciones de que la forma en la que scikit-learn construye esta curva es que scikit-learn va a hacer un análisis de cuáles son los valores de probabilidades que reportan los modelos, ¿sí? Y el ajuste, la decisión de en qué rango de valores va a mover ese umbral, bueno, pues va a estar dado por el valor de las probabilidades que reporta el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo datos de prueba que son más de 100, en donde sus probabilidades de pertenecer a clase 1 han estado en el rango de aproximadamente 0.40 no sé, 46, algo, hasta casi 1, ¿no? Cercano a 1, tal vez no exactamente 1, ¿sí? Entonces, en ese rango han reportado sus probabilidades el modelo para las distintas observaciones que ha analizado. Y lo que va a hacer scikit-learn para construir estas curvas es ir subiendo poco a poco esos umbrales, ¿sí? Empezando por el valor mínimo que ve en este reporte, ¿sí? Que sería tal vez este punto 46, hasta llegar a un valor máximo, ¿sí? Y para cada uno de estos incrementos, por ejemplo aquí, para este primer punto, va a determinar si este es el umbral. Esto le va a generar una matriz de confusión de la cual se pueden obtener los true positive, los true negative y los demás elementos, ¿no? False positives, false negative, y en base a esos calcular precision and recall, ¿sí? Y ese sería el punto que le daría para las coordenadas en la curva de precision and recall, ¿vale? Pero estos umbrales los va a calcular automáticamente scikit-learn, cómo los va incrementando y desde dónde hasta dónde en base a lo que le reporte el modelo, ¿no? De todas las observaciones que tiene ahí, cuáles fueron los rangos de probabilidad que reportó, ¿vale? Eso lo podemos ver ahora en un momento.